Bien, tengan ustedes buenos días. Vamos, en primer lugar, a agradecer por la invitación que se me ha hecho para hablar de este tema tan en boga, lamentablemente tan en boga. Voy a tocar lo que es la evolución clínica del COVID-19 como tal. Miren que este es un virus que no es nuevo, pero que sí efectivamente ha sufrido mutaciones que han hecho que cambie sus características infecciosas. Pertenece al virus de los síndromes respiratorios, de los síndromes de dificultad respiratoria, de los síndromes respiratorios agudos graves. Fue este coronavirus SARS-CoV-2 fue identificado en enero del 2020 y produce, como sabemos, la enfermedad COVID-19. Miren que comparte proteínas estructurales con el virus causante del síndrome respiratorio agudo grave, ¿ya? Miren, 82% de identidad. Tiene la característica de penetrar a través del receptor de la convertasa, de la enzima convertidora de angiotensina 2, lo que en un momento justamente traía la duda de la necesidad o no de cambiar la medicación que tenían los pacientes hipertensos, manejados justamente con bloqueantes de la convertasa. Vamos a ver ya la penetración o la forma en que penetra el virus a estas células respiratorias. Se sabe que el reservorio es el murciélago, sabemos que es sensible a la radiación ultravioleta, al calor, que se inactiva por diferentes solventes lipídicos, como por ejemplo el éter, el etanol o desinfectantes que tienen sobre todo dióxido de cloro. Si nosotros nos ponemos a comparar un poco a este SARS-CoV-2 con otros coronavirus como el MERS-CoV o el que generaba síndrome respiratorio agudo severo, vamos a ver que es bien parecido, pero que no llegó a ser de la magnitud del problema que estamos enfrentando en estos momentos. Es decir, tenemos síndrome respiratorio de Oriente Medio, síndrome respiratorio agudo severo, como, digamos, comparadores o síndromes que tienen características que comparten con este COVID. Sin embargo, no tiene o no ha tenido la magnitud de esta pandemia. Aquí tienen el respiratorio Oriente Medio, inicio, Arabia Saudita, afectó 27 países con apenas 2.500 casos. Nosotros pasamos de los millones de casos. La transmisión es interhumana también por contacto estrecho, puede haber transmisión animal a humanos y tiene una letalidad de 35%, letalidad que todavía aumenta cuando la persona tiene algún tipo de morbilidad. Por el otro lado tenemos el síndrome respiratorio agudo severo, que se inició China 2002, afectó 26 países, 8.000 casos también de transmisión interhumana, con transmisión también de animal a humano, gatos y beta, ¿no? Su origen es de murciélagos de herradura, con una letalidad del 10%, pero que llega hasta más del 50% en mayores de 65 años. Traigo a colación estos dos, tan solo para que se vea que si bien cualquiera de ellos tiene una letalidad mayor que el que está en estos momentos, no han tenido, no tuvieron la magnitud de la diseminación mundial que ha tenido este. Y ese ha sido el problema grave al que nos estamos enfrentando. Aquí tenemos la forma en que este virus penetra la célula. Vemos justamente cómo se agarra de estos receptores, ¿ya? Importante, los niños no los tienen desarrollados, por eso no es común que adquieran la enfermedad. Y estos receptores comienzan, este virus, al entrar a la célula comienza a disparar una serie de respuestas inflamatorias. Respuestas inflamatorias que van a ser, en algunos casos, leves o prácticamente inexistentes y en otros casos tan severas que pueden llevar a la muerte al paciente. Aquí tenemos una gráfica de cómo afecta el COVID-19 y tenemos 4 alvéolos. Un alvéolo normal, un alvéolo saludable, donde ustedes encuentran aquí en la interfase alvéolo capilar, el alvéolo limpiecito. Aquí tenemos los neumocitos, estos grandes, los neumocitos de tipo 2. Acá los neumocitos tipo 1 y
con buena voluntad lo que es el surfactante, aquí en chiquito en lila. Acá ya tenemos un alvéolo infectado con SARS, pero que no ha producido tanta respuesta inmunológica. Acá ya tenemos un proceso inflamatorio moderado en que el alvéolo se está llenando de líquido, donde probablemente ya existe activación, como ustedes ven, macrófagos que han o que detectan la señal de que tienen que acudir, aparte de los macrófagos que hay dentro de la luz, dentro del alvéolo como tal, que son los encargados de limpiar las impurezas, de células blancas, porque se comienzan a activar todos los mediadores inflamatorios de los que más importancia tienen las citoquinas. Y terminaría ese paciente yendo acá, es decir, a ese proceso inflamatorio muy severo, con un distrés respiratorio del adulto. Es decir, ya con ese alvéolo encharcado de un líquido rico en proteínas, con esa alteración del surfactante, con ese denudamiento del epitelio respiratorio con pérdida de los neumocitos tipo 1, y si la cosa va relativamente bien, va a ir evolucionando en las fases que conocemos de distrés respiratorio del adulto hasta llegar a la fase fibrótica, activación de fibroblastos y posteriormente esos macrófagos que se encargarían de limpiar todos los sucios del alvéolo y dejarlo funcionante. ¿Sí? Aquí está, os lo he dicho de manera sintética, aquí tienen lo que es la respuesta inmunológica. Recordar que justamente aquí, cuando ese proceso inflamatorio se hace muy severo, ustedes ven que este líquido rico en proteínas puede llegar sin ningún problema a atravesar esta interfase alveolo-capilar, entrar en el alvéolo, y eso va a ser lo que va a producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto es lo que pasa en el Ecuador. Este es un corte hecho hasta unos días atrás, ¿no? Si ustedes ven aquí, el día 6, esto es lo que tenemos. Importante que veamos la mortalidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos hablando de más o menos 1.600 pacientes muertos, esos 1.600 pacientes muertos son pacientes confirmados de coronavirus, pero tenemos 1.600 más por ahora de pacientes muertos bajo sospecha que fue el coronavirus, pero que no han tenido el diagnóstico definitivo como para poder ponerlos dentro de. Este es entonces el cuadro que presenta nuestro país al día 6 de mayo del año. Aquí tienen ustedes algunos datos, ¿sí? Son los casos reportados hasta mayo del 2020 en nuestro país, 26.000, y esta es la tasa de mortalidad global, llamativo porque nosotros estamos teniendo en el Ecuador tasas un poco más altas de esta. En otras partes del mundo, las tasas más altas han sido consecuencia eminentemente de afectación, en gran parte afectación de población vieja. Y en nuestro medio, lamentablemente, a esto de la población vieja se suma la no colaboración que hemos tenido para el aislamiento social. Esta es la verdad. Esta es la curva de contagio en el Ecuador, ¿ah? Seguidos al día. Acá tienen ustedes abril, el pico que tenemos ahora en mayo, ¿sí? Total de casos, 29.000. 20.000 diagnosticados con PCR, 8.900 con pruebas rápidas, caso activo 15.433. Si me permiten volver a la anterior, ustedes van a ver que tenemos aquí casos con alta hospitalaria de 2.292, 3.400 y pico de pacientes recuperados y con alta epidemiológica, es decir, con confirmación de negatividad de exámenes de más de 6.000. Muy bien. ¿Cuál es el periodo de incubación de este coronavirus? El promedio es 5.7 días. Ese es el promedio. Todavía es discutible la transmisión por vía fecal oral, e inclusive el día, me parece que ayer o antes de ayer, sale que se ha aislado hasta en semen el coronavirus.
virus, pero no se sabe si la transmisión efectivamente podría ser, además de transmisión persona a persona por gotas respiratorias, y podría ser una transmisión fecal-oral, y peor aún por algún tipo de transmisión sexual. Aquí tienen en diferentes estudios los periodos de incubación que se encontraron. Desde periodos un poco más cortos, de unos 5, 6 días, hasta periodos más largos que casi llegan hasta los 10 días, dependiendo de la serie, dependiendo del grupo de pacientes que se hayan manejado. La viabilidad del SARS. Esta es algo que ha estado en mucho debate. ¿Cuál es la permanencia del SARS-CoV-2 en aerosoles y fomites? Y vemos que en plástico puede permanecer viable hasta 72 horas, en acero inoxidable 48, en cartón 24, en cobre 4, pero que su vida media en aerosol es de apenas 2.7 horas. Es un virus pesado que tiende a caer. Pensamos que se elimina el SARS-CoV-2, tracto respiratorio, 1 o 2 días antes de los síntomas, en los moderados 7 a 12 días y en los severos hasta 14 días desde el inicio de las manifestaciones clínicas. Tracto respiratorio. Por eso es a partir del 5.º día, y en los moderados 4 a 5 semanas desde el inicio de los síntomas. Esto es lo que me hace pensar en la probabilidad de esta transmisión oral fecal, pero todavía eso sigue siendo motivo de discusión. Este dato es importantísimo, esto del desprendimiento del RNA viral prolongado. ¿Y por qué? Porque puede existir pacientes que, habiendo tenido la enfermedad, su hisopado faríngeo siga siendo positivo. Y es probable, también es discutible, que lo que exista ya no sean virus viables, sino restos de ácido nucleico del virus que positivizan la reacción en cadena de la polimerasa, pero que ya no son infecciosos. Repito, discutible. Podría ser que solamente sean remanentes de estos ácidos nucleicos y que estas personas, a pesar de que salga positivo, no son contagiosos, ¿sí? Y que tal vez en la mezcla, el uso de pruebas serológicas más este hisopado, un hisopado positivo con una IgM baja o negativa y con una IgG alta, daría la lógica consecuencia de un paciente curado. Pero vuelvo a insistir, o podemos discutir al respecto. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables a infectarse? Los mayores de 60 años, varones, sobre todo varones de edad avanzada. Personas que tienen algún tipo de comorbilidad crónica, sobre todo a la cabeza, hipertensos, pacientes diabéticos, o que sean cardiópatas como isquémicos o insuficientes cardíacos, que hayan sufrido de básculos cerebrales, que sean pulmonares obstructivos crónicos, que sean hepatópatas o que sean insuficientes renales crónicos, que sean portador de algún tipo de neoplasia, que estén inmunosuprimidos. Interesante, porque dentro del grupo de inmunosuprimidos incluimos a los pacientes que usan esteroides. Interesante por lo que respecta a su uso terapéutico, del que otro colega u otros colegas se van a encargar de hablar. Y también los fumadores. Y también los exfumadores. Parece ser que el haber sido un fumador aumenta la probabilidad de que el COVID sea más grave, ¿sí? Y que estaría también en relación con el tiempo en que se ha dejado de fumar, los años que se fumaron y la cantidad que se fumaron. Aquí tienen ustedes la relación que existe entre la respuesta como tal inmunológica y los grados de enfermedad. Desde un grado 1, con fiebre y síntomas constitucionales y que no pase de eso, en el que ustedes ven estímulos, activación de células, lisis. Por acá tenemos un grado 2 en el que ya hay toxicidad, se torna el paciente hipotenso, pero hay respuesta a los fluidos y a dosis, tal vez necesitar dosis bajas de vasopresores, justamente por
la vasodilatación que está generando esta respuesta inmunológica. Y más adelante, en grado 3, el paciente va a estar chocado, es un paciente que va a requerir algún tipo de oxígeno, una terapia con oxígeno, y finalmente el grado 4 en que la hipoxemia va a ser de tal magnitud que ese paciente va a necesitar ventilación mecánica. Y comenzamos a repasar los síntomas de COVID. Tenemos fiebre alta, cansancio, tos seca. Es importante conocer que en algunos estudios de cohorte se ha confirmado que la fiebre podría no ser un hallazgo universal en la presentación, que puede haber pacientes no febriles, que hay pacientes afebriles que hacen fiebre después en su internación, pero es cierto que la gran mayoría tienen fiebre. Y también no es menos cierto que la magnitud de la fiebre está en relación con la gravedad del paciente. ¿Sí? Cansancio, es un paciente agotado, es un paciente que viene y nos dice, ¿sabe qué, doctor? No sé lo que me pasa, no soy yo, realmente estoy cansado, agotado, no puedo hacer nada. Comienza a presentar tos seca, es más frecuente la tos seca, una tos irritativa, fastidiosa. Pero hay otros síntomas, artralgias, dificultad para respirar, y uno comienza inmediatamente a abrir los ojos porque estamos probablemente en presencia de una enfermedad ya más grave, más seria. Y dejo para el último dos manifestaciones. La una en lo que se refiere a gusto y olfato, y la otra manifestaciones digestivas. Cada vez es más conocido y se lo ha ido relacionando a este COVID con lo que es agucia y anosmia. Tanto es así que hay pacientes total y completamente asintomáticos sistémicos y que lo único que hacen es agucia y anosmia, y cuando se los investiga, sí, efectivamente han tenido el SARS-CoV-2. Eso es lo que han tenido, y sin embargo han sido totalmente asintomáticos. Se ve con más frecuencia en gente joven, y claro, porque el ser asintomático es más común en la gente joven. Y lo que es manifestaciones digestivas, náuseas, diarrea, dolor abdominal. Vean que cuando arrancó esta pandemia en China, no se reconocían estas manifestaciones clínicas digestivas como patognomónicas o digamos como características o que se presentan con mucho más frecuencia de lo que estábamos acostumbrados. Decíamos pulso irregular, dolor torácico, odinofagia, oliguria. Y sí, efectivamente, cuando uno comienza a hablar de un paciente que tiene COVID con oliguria, la cosa es seria, es probable que ese paciente esté en una condición grave o crítica. Hay mialgias, hay calambres abdominales, puede haber manifestaciones dermatológicas, erupciones maculopapilares, urticariantes, lívidos reticulares, es decir, distinto tipo de manifestaciones clínicas. Inclusive por ahí se ha descrito síndrome de Guillain-Barré, miocardiopatías como manifestación, como complicación en realidad de estas dos últimas. Puede haber alteración de la conciencia, congestión nasal, hemoptisis, náuseas, vómitos, cefalea y cefalea intensa. Aquí tenemos síntomas habituales, dolor de cabeza, congestión, los que hemos mencionado, y manifestaciones que se ven en enfermedad severa. Y esas las repito: alteración de conciencia, fiebre alta, tos productiva, sangre, hemoptisis, dificultad respiratoria evidente, dolor torácico, pulso irregular y alteración en la cantidad de la micción. Aquí tenemos los síntomas clínicos más comunes ya en casos confirmados. Vemos publicaciones de Lancet, de JAMA y de New England, ¿sí? Y acá, que es el cuadro que más nos interesa, es la reunión de, y nos dice, ¿sabe qué? Fiebre, encontramos entre un 77 y un 98%, tos seca 46 a 82, fatiga 11 a 52, producción de esputo 33%, disnea 3 a 31,
dolor de garganta 14%, cefalea 14% y artromialgias 15%. Son síntomas clínicos al inicio de la enfermedad. Esto es lo que se ha encontrado al reunir series publicadas en revistas y al reunir esas publicaciones de las revistas. Aquí podemos ver los síntomas con su frecuencia, donde aparte de los que se habían mencionado en la diapositiva anterior, encontramos, por ejemplo, diarrea, congestión conjuntival, y sí, puede haber hipoxia silenciosa. ¿Por qué? Porque ese paciente, sobre todo un paciente joven, pone mecanismos de compensación en juego. Como la hipoxia es leve, lo que hace es un aumento de su frecuencia respiratoria también leve, con lo que logra compensar esa hipoxia y se torna una hipoxia silenciosa. Aquí tienen las características epidemiológicas de los pacientes chinos. 72.000 pacientes, 44.000 confirmados y aproximadamente 25.000 pacientes, un poquito más, 28.000 pacientes sospechosos. Clínicamente diagnosticados 14.6%, asintomáticos 1.2%. ¿Y cómo se comportaron? Nótese, clínica leve, prácticamente el 81%. De ahí, los pacientes severos, casi un 14%, y pacientes críticos, un 5%. ¿Qué tuvieron? En el 26% de sus pacientes, la cuarta parte, tuvieron algún tipo de comorbilidad, hipertensos arteriales, diabéticos o pacientes con EPOC. Y miren esto, que lamentablemente en nuestro medio ha pasado. Hemos perdido amigos muy queridos que lamentablemente fallecieron por este COVID. En China, 3.000 personal que trabaja en el sistema sanitario infectado, 1.700 confirmados, fallecieron el 0.3%. Esto es llamativo porque tienen aquí, si no se pone a sacar, apenas estamos hablando de, sería el 1%, serían 30, aproximadamente 10. Y nosotros tenemos menos cantidad de casos y muchos más médicos fallecidos. Aquí tienen ustedes el promedio de edad, la tasa global de letalidad. Ellos tuvieron 2.3. Hay un detalle que es importante, tienen el dinero y pudieron responder no solamente rápida, sino que además con todas las condiciones, con todo lo que les da la capacidad adquisitiva. Hablemos más claro, equipos. Han tenido los equipos, pudieron montar hospitales gigantescos en cuestión de muy pocos días para poder atender a estos pacientes, pero para eso se necesita muchos recursos. Vean esta tasa de letalidad, porque si bien fue de 2.3 la global, tenemos aquí en los pacientes con comorbilidades, enfermedad cardiovascular 10.5, diabetes 7.3, respiratorios y así. Más claro aún, los pacientes que tenían comorbilidades 0.9%, los que no tenían, y los que tenían hipertensos arteriales 40%, pacientes con enfermedad cardiovascular 23%. Hablaremos un poquitito más al respecto adelante. Aquí está la publicación hecha en el JAMA, 138 pacientes hospitalizados con neumonía, esto con buena voluntad, ven que fue en el mes de febrero. Aquí está el promedio de edad de 56 años, 54.3 fueron hombres, 32% de estos 138 tenían comorbilidades. De este 32%, el 20% eran diabéticos, 15% hipertensos y el 65% restante se repartían entre el resto de comorbilidades. El 98.6% de estos pacientes hicieron fiebre, casi el 70% disnea, casi el 60% tos.
De los casos críticos, las 3/4 partes tenían algún tipo de comorbilidad. De los que ingresaron en UCI, que fueron el 26%, fallecieron el 4.3%. Más o menos lo mismo tenemos en el artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine. Aquí ya había 1.100 pacientes en 30 provincias de China, 500 hospitales, con una media de edad un poco más baja, 47 años. Se mantenía más o menos la repartición de hombres. Teníamos 23% de comorbilidades, pero vean, esto es llamativo. Del 98% con fiebre, acá teníamos 43.8% al ingreso, pero el 88% habían desarrollado fiebre durante la hospitalización. Es lo que habíamos mencionado, de que justamente en este estudio, pues, en el que se unían gran cantidad, más de 1.000 pacientes, se encontraba que había pacientes que no habían presentado tos o habían presentado una febrícula, pero que sí era notorio que una vez que estaban ingresados, desarrollaban fiebre como tal. El periodo de incubación, la media fue de 4 días. De los que ingresaron a terapia intensiva, que fueron el 5%, fallecieron el 1.4% y se sometieron a ventilación mecánica 2.3%. También llamativo. Llamativo me refiero por lo bajo. Yo creo, son datos anecdotarios, todavía no tenemos datos definitivos, en eso se está trabajando. Yo creo que en nuestro medio la cantidad de pacientes que requirieron ventilación mecánica fue una proporción mayor, pero repito, es solamente un dato anecdotario. Aquí tienen ustedes lo que es la tasa de pacientes, la mortalidad y el tiempo de observación en este grupo de pacientes chinos. Interesante. Aquí está el total de pacientes, aquí está el total de fallecidos y este es el tiempo de observación, ¿sí? De lo que nos interesa. Vean ustedes que la mayor cantidad de pacientes fallecidos fueron en el grupo, de pacientes infectados en el grupo de 50 a 59 años de edad. Y que la mayor cantidad de fallecidos estuvo entre los 60 y los 80 años. Eso fueron la mayor cantidad de fallecidos. Que hubo un predominio de infectados en el hombre con poca diferencia, pero en cambio en lo que a óbito se refiere fue más notorio o fue mayor en el sexo masculino. De las comorbilidades, ustedes ven las que hemos venido mencionando, interesante porque, por ejemplo, de hipertensos arteriales fue el grupo, digamos, donde más se murieron, hubo 161 muertos, ¿sí? En los pacientes diabéticos 80, en pacientes cardiovasculares en general 92, en pacientes con enfermedad respiratoria crónica 32, portadores de neoplasia 6 y 133 que no tenían ninguna comorbilidad. Acá tienen los hallazgos clínicos de los pacientes infectados en Wuhan. Esta es una publicación que está hecha en el mes de enero en Lancet, de 41 pacientes hospitalizados expuestos al mercado de Guanán con neumonía. Hasta ahí la cosa no estaba todavía tan clara. No vamos a entrar en la polémica de que si sabían y escondieron, me circunscribo a los datos que por ahora tenemos. Ese grupo eran pacientes de 49 años de edad, claro, la mayoría hombres. Es probable que es un mercado donde hay que cargar muchas cosas y que probablemente, estoy hablando de memoria, haya más hombres que mujeres y eso explique el porqué. La tercera parte tenían comorbilidades, diabéticos, hipertensos arteriales. Casi todos hicieron fiebre, 3/4 partes tos, disnea, mialgias, esputo. De estos pacientes, el 15% fallecieron. Estamos hablando de 6 pacientes más o menos, ¿no? Acá tienen ya las características clínicas y epidemiológicas de casi 100 casos en el mismo Wuhan, ¿sí? En el mismo mercado de Guanán. Es decir, un poco de tiempo más adelante. Y aquí las cosas han cambiado. Baja un poco la cantidad de hombres y la edad. Hay
mayor cantidad de personas con comorbilidades, hay fiebre y tos más o menos se igualan, disnea menor, mialgia o fatiga menor. Importante, el 75% tuvieron neumonía bilateral. Interesante. Otra vez, la clínica. Esta es un nuevo reunión de datos de manifestaciones. Y aquí es cuando comenzamos, publicación de JAMA, a observar diarrea, que en un principio no estaba tomada en cuenta o no se la relacionaba con este virus, porque claro, las manifestaciones respiratorias eran las más llamativas. Otra vez, características clínicas de los pacientes chinos. Vean ustedes lo que es, estos son los autores, ¿tá? Aquí están en resumen lo que se presentó, dado en porcentajes: fiebre 98, 83, 98,6 y acá 43,1. Es probable, y estoy elucubrando, que este grupo que tiene una menor cantidad de presentación con fiebre haya sido porque se fue más acucioso en la pesquisa, porque ya se conocía de este brote y se iba a buscar mayor cantidad de pacientes, o más claro aún, pacientes en estadios más precoces. Aquí están esquematizados los síntomas de la presentación al hospital, y acá las comorbilidades, que son las que hemos mencionado. Interesante, ¿sí? Miren que hay cosas aquí como dolor de oído, adenopatías, ¿sí? Convulsiones, rash, úlceras en piel, es decir, cosas que no la habíamos relacionado para nada, o no la habríamos relacionado para nada con este COVID. Y acá comorbilidades, las que hemos hablado, conocidas, y otras como asma, demencia, enfermedades neurológicas crónicas, enfermedades reumatológicas. Yo planteamos en un grupo de médicos amigos lo interesante que debe ser, y se están corriendo los estudios como tales, ver qué ha pasado en los pacientes reumáticos usadores de biológicos, de ciertos biológicos, ¿tá? Ejemplo, tocilizumab o tofacitinib, para ver si como estos son medicamentos que se pueden usar en la terapéutica, si estos pacientes, primero, si se infectaron, la lógica es que sí, que no deberían tener ninguna medida de protección para no infectarse, pero ver su evolución. Es decir, si efectivamente tuvieron, entre comillas, esta protección a la tormenta de citoquinas. Síntomas otra vez a la admisión, donde se mezclan, ¿no?, pacientes, o donde se mezclan las manifestaciones clínicas de fiebre, tos y sensación de respiración ineficiente, y del otro lado comorbilidades, enfermedades cardíacas crónicas, diabetes no complicada y enfermedad pulmonar crónica. Aquí tienen el laboratorio en dos series de pacientes de China, ¿no?, con la una de 99 pacientes, la otra de 1.100 pacientes. ¿Qué es lo que se nota? En esta serie inicial tenemos de promedio de leucocitos 24.000, mientras que acá apenas 5.900. Y leucopenia 9, acá 33%, es decir, son series muy, muy distintas. Y yo pienso que estas alteraciones no pueden ser atribuidas tan solo al bajo número de, o esta discordancia de ilógico uno hace o supone que esta serie, la serie de Wang, me va a dar datos que son más importantes o más significativos. Llamativo, la hipoalbuminemia, por ejemplo, casi todos los pacientes eran hipoalbuminémicos. No nos llama la atención el aumento en las pruebas hepáticas, porque produce inflamación de hígado, ¿no? Tenían creatinina elevada, CPK elevada en los dos grupos, aquí ND no determinado, ¿no? LDH elevada, 76% en una serie, 41% en otra. Las comorbilidades otra vez en 4 de las series, ¿sí? Y tenemos todas las que hemos mencionado, 51, 46, 23 y 26. Interesante sobre todo el último, porque es con 44.000 pacientes.
Esta que fue la primera, chiquita, 99, luego 138, 1099, y esta, 44.000, donde ¿qué se detectó? Que la cuarta parte tenían alguna comorbilidad. Que de cada 100 pacientes, 2.4, 2.5 de cada 1025 eran portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Diabéticos el 5%, cardiovasculares no, exceptuando hipertensión arterial 4.2 e hipertensos arteriales el 12.8, cáncer 0.5. ¿Qué hallazgos radiológicos? Encontramos infiltrados alveolares unilaterales, 25%. Infiltrados alveolares bilaterales, 75%. Recuerden, por favor, que siguen siendo las mismas series y que la que más nos interesa es la que se encuentra acá a la derecha por la cantidad, digamos, de casos, ¿no? Acá, infiltrados intersticiales, infiltrados alveolares bilaterales, patrón de vidrio esmerilado. Si yo me circunscribo a usar exclusivamente esta, por el hecho de que es donde ha habido mayor cantidad de pacientes, no se evaluó la presencia de infiltrados alveolares unilaterales, pero la mitad tuvieron bilaterales, casi el 15% intersticiales y un 56.4% patrón de vidrio esmerilado. Y soy sincero, nosotros en nuestro medio hemos establecido diagnóstico de justamente de COVID con este patrón de vidrio esmerilado. Y comencemos a hablar un poquito más de lo que es el espectro clínico del COVID. Y sabemos que este espectro es muy variable, que va desde pacientes asintomáticos a pacientes con infección respiratoria leve, autolimitada, y que va con un paciente con una infección respiratoria baja ya, con una gravedad clínica variable que puede ir desde una neumonía con buena evolución hasta un paciente crítico con muy, muy mala evolución. Aquí está justamente resumido ese paciente que no tiene ningún tipo de síntomas, o que tiene síntomas como el que mencionaba, de la pérdida de gusto y la pérdida de olfato, paciente que no siente absolutamente nada más y que efectivamente debe adquirir a posterior su inmunidad. Vale la pena recalcar que ya existe confirmación de pacientes que han tenido COVID, que han curado, que se supone que habían desarrollado inmunidad, pero que sin embargo han vuelto a sufrir de la enfermedad. Lógicamente son cosas raras. Luego tenemos aquí los pacientes con síntomas leves. Aquí arranca el momento en que se contagió, hacen síntomas leves o moderados, no pasa de ahí. Ese es el paciente que hizo fiebre, que comenzó a hacer tos, pero que no llegó a hacer dificultad respiratoria, que no se desaturó, que por ahí efectivamente puede haber llegado a tener algún tipo de alteración radiológica, sobre todo tomográfica, y que curó y que aquí, como bien dice, no ha pasado nada. Luego pacientes con síntomas severos, donde ven, se contagió, hace síntomas severos que necesitan hospitalización y que puede ser que a posteriori evolucionen bien y adquieran inmunidad. Y por último, los pacientes críticos. Pacientes críticos que hacen generalmente manifestaciones severas más rápido, que hacen un cuadro clínico de evolución más rápida, de manifestaciones clínicas más severas, y sí necesitan ir a terapia intensiva, algunos de ellos necesitarán ventilación mecánica, algunos lamentablemente morirán y otros pues se salvarán y adquirirán su inmunidad. Es importante recalcar entonces que nosotros podemos tener pacientes asintomáticos, pacientes leves, autolimitados o pacientes mucho más graves. ¿Cómo progresa esta infección? Decíamos, el caso leve, desde que comienza hasta que se recupera 2 semanas.
Los casos graves o críticos son pacientes que para recuperarse van a necesitar 3 a 6 semanas y que lamentablemente pueden ir a la muerte y que la pelea, digamos, de ese paciente por sobrevivir y lamentablemente no conseguirlo está entre 2 y 8 semanas. Entonces, ¿qué porcentaje tenemos? Asintomáticos el 1 a 3% de los pacientes. Enfermedad leve, 80% de los pacientes. Enfermedad grave, 13 a 16, crítico, 6% y 1 a 3% de casos mortales. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de COVID leve? Parece una gripe, una infección viral no complicada, fiebre, malestar general, puede haber tos con producción o sin producción de esputo, he perdido el apetito, me siento como me siento cuando me va a dar una gripe. Puede haber diarrea, puede haber algo de náuseas y nada más. En los casos moderados, a esto se le va a agregar alteración en el examen físico respiratorio y alteración radiológica, es decir, para hacerlo más claro, estos pacientes van a hacer una neumonía, pero una neumonía no grave. ¿Qué pasa en lo que son los signos y síntomas de enfermedad grave o crítica? Aquí la neumonía va a ser severa, va a haber manifestaciones clínicas muchísimo más severas y a esto se le va a agregar sobre todo la alteración de la respiración, la taquipnia, la disminución de la saturación de oxígeno, el paciente dice me estoy ahogando, uso de músculos accesorios de la respiración, aleteo nasal. Eso es lo que ustedes van a encontrar, lo que vamos a encontrar en un paciente que tiene una enfermedad grave. Aquí está esquematizado cómo se comporta en porcentaje, los asintomáticos el 75%, los leves 10%, moderados 10% y severos un 5% que tranquilamente podría repartirse en 3 y 2 entre severos y críticos o 4 y 1. Este es un problema, por eso está aquí, pacientes asintomáticos problemas. ¿Por qué? Porque pueden no tener absolutamente ningún síntoma durante las primeras etapas de la enfermedad, pero son contagiosos. Que incluso con tos discreta y sin sentir nada, ¿verdad? Son contagiosos. Este es el problema, porque están diseminando, digamos así, la enfermedad. Es cierto que el 80% de las personas se van a recuperar sin necesidad de ningún tipo de tratamiento especial. Y este grupo no nos interesa desde el punto de vista terapéutico, pero son importantísimos desde el punto de vista epidemiológico por la posibilidad o por el hecho de ser personas que transmiten. Cuando una persona hace neumonía por COVID, 16% hacen una neumonía grave. 30-40% de los casos son severos, es decir, el 5 a 6% del total. Si nosotros tomamos 16% de neumonía grave, de este 16%, el 30 o 40%, es decir, el 5 o 6 del total son severos, y el 50% de mortalidad, es decir, el 1 a 3% del total. ¿Sí? Esto es interesante porque aquí tiene el riesgo al ingreso por edad, género y comorbilidades. Es decir, se ha hecho un metaanálisis donde se ha evaluado condiciones clínicas que podrían aumentar la posibilidad de muerte. Y tenemos en primer lugar la edad. Vean ustedes que menos de 50 años no es factor de riesgo. Entre 50 y 69, y ni que se diga mayor edad, sí, definitivamente esto se inclina a una posibilidad de muerte muchísimo más alta, ¿verdad? De muerte y de complicación, o el término correcto sería de tener un COVID-19 grave, severo, crítico y de morirse. Por acá, mujer, el hecho de ser mujer, factor protector. Factor protector. Y nótese que hay una P de significancia estadística y un intervalo de confianza que en ningún momento atraviesa la unidad. Es decir, este dato es estadísticamente significativo. Y de ahí, todos los demás que están aquí
todos ellos son estadísticamente significativos para factor de riesgo, enfermedad cardíaca crónica, pulmonar crónica, renal crónica, neoplasias, obesidad y demencia. Todos ellos, nótese sobre todo obesidad. Y este es otro dato anecdotario. Tenemos reportes o conversando siempre entre médicos decimos que esos pacientes entre 50 y 69 años de edad, muchos de los fallecidos han sido pacientes que eran obesos en distintos grados. Llamativo. Aquí tienen ustedes lo que es la relación como tal de factores y sobrevida. Y esto detengámonos un poquitito a ver. Dice aquí, duración desde el inicio de los síntomas hasta la confirmación radiológica de neumonía expresado en días. Los que sobrevivieron 5 días, los que no sobrevivieron 5 días, podemos decir lo mismo que hay con respecto a la duración desde el inicio de los síntomas hasta la admisión en terapia intensiva. Los que sobrevivieron habían tenido en promedio 9 días, los que no sobrevivieron 11 días. Pienso yo que esto es estadísticamente no significativo, no tengo los valores como para poder hacerlo. No hubo ningún cambio en lo que era frecuencia cardíaca, ni en lo que es presión arterial, pero lógicamente en lo que es el PAFI sí. Los pacientes que tuvieron PAFI más bajos, ¿ya? Son pacientes, ¿sí? 62.5, ¿ya? Son pacientes que murieron en mayor cantidad. El score de Apache, más o menos similar, más alto en los que no sobrevivieron. El SOFA, ¿no? Más alto en los que no sobrevivieron. La cantidad de hemoglobina similar. El contagio de linfocitos fue menor en los pacientes que no sobrevivieron. El contagio plaquetario fue menor en aquellos que no lo modificaron. Sin embargo, 191.000 de promedio podemos dejarlo en la normalidad, tiempo de protrombina. Cantidad de bilirrubina fue mayor en los pacientes que no sobrevivieron. La concentración de creatinina también fue mayor en los pacientes que no sobrevivieron, al igual que la concentración de lactato. Volvemos después de unas diapositivas a hablar un poco de estos factores. Aquí tenemos la tasa de letalidad de acuerdo a la edad y simple y llanamente concluimos a mayor edad, mayor mortalidad. Y acá tenemos morbilidades. ¿Y qué podemos concluir? Presencia de morbilidad, mayor mortalidad. Y de las morbilidades, la más importante va a ser de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión arterial. Y vean este último dato. De los pacientes que son críticos, la mitad de ellos han tenido morbilidad, se han muerto, lo que claramente nos indica presencia de morbilidad, mayor probabilidad de muerte. Esta es una tabla fácilmente decidora, mayor edad, mayor mortalidad. Así de claro, así de simple. Aquí tenemos las complicaciones de los pacientes hospitalizados. Distrés respiratorio, fallo renal, fallo multiorgánico, ventilación mecánica, diálisis, muerte. Esto de aquí, en la serie de One, de 1.100 pacientes que me han visto y que me han oído hablar con frecuencia, y fue lo único que se consideró en esta serie española. Esto es interesante porque está hospitalizados en UCI, mortalidad por edad y sexo. Y revisamos de los casos confirmados. Veamos en primer lugar el porcentaje de mayor hospitalizados. Está aquí. Entre 60 y 90 años. Veamos de los que fueron a UCI. Otra vez, los que están aquí entre 50 y 80 años de edad. Y de los fallecidos, bueno, eso ya lo sabemos, a mayor edad, mayor probabilidad de muerte. ¿Sí? Acá está el porcentaje, aquí está, la letalidad, acá está el porcentaje de fallecidos. ¿Qué alteraciones hematológicas están asociadas a mal pronóstico?
Y tenemos elevación de dímero D, elevación de la proteína C reactiva, elevación de la LDH, elevación de la troponina, la ferritina, la CPK y caída del contagio de linfocitos. Ahora, la pregunta que rápidamente surge, sí, elevación, ¿elevación de cuánto? Cuando hablamos de dímero D, elevación por encima de 1000. Cuando hablamos de PCR, elevación por encima de 100, de LDH, elevación por encima de 245, troponina que esté por lo menos 2 veces por el límite superior, ferritina por encima de 500, CPK más de 2 veces del valor normal y el contagio linfocitario que tenga menos de 800 de contagio absoluto. Aquí tienen los parámetros, todos los parámetros hematológicos y la relación con la mortalidad de una serie, de algunos, 3, 5, 8 series. En algunos no ha habido significación, en otros no se vieron, ¿ya? Pero ustedes van a ver AS significativo, la leucocitosis, la neutrofilia, la linfopenia, interesante, la interleuquina 6, la ferritina, el tiempo de protrombina, la elevación del dímero D, la elevación de la CPKMB, la caída de la albúmina, la caída de la prealbúmina, la elevación de ALT, de transaminasas, elevación de bilirrubina, elevación de deshidrogenasa láctica. Ahora, noten acá, si ustedes recuerdan un poco, aquí están la cantidad de pacientes, la de Juan es la que tiene más pacientes. Sin embargo, más o menos en las que se hicieron las determinaciones, efectivamente sí fueron similares a las que hemos mencionado. Estos marcadores fueron ya hace un tiempo atrás, se los publicó y a mí me pareció extraordinariamente interesante, porque era la evolución de los marcadores inflamatorios y la mortalidad. Aquí tenemos, perdónenme, no es una buena foto, el dímero D. En rojo los pacientes que fallecieron, en azul los pacientes que sobrevivieron. Es decir, aquellos que no elevaron o que elevaron muy poco el dímero D se murieron mucho menos. Acá la evolución del contagio de linfocitos no es tan llamativa, pero sí, efectivamente, aquellos pacientes que tuvieron contagio, una menor cantidad de linfocitos, fueron los que fallecieron. Acá, los niveles de interleuquina 6. A mayor nivel de interleuquina 6, mayor posibilidad de muerte, pero también no es menos cierto que la elevación más notoria fue a partir de la segunda, después de la segunda semana. Acá la elevación de la ferritina, esto sí es llamativo y a mayor elevación de ferritina, mayor cantidad de muertos. Es decir, el tener un dímero D bajo, teniendo COVID, el tener un dímero D bajo, el tener una ferritina baja, el tener un buen contagio de linfocitos y el no elevar interleuquina 6 serían factores de buen pronóstico. Pero uno dice, bueno, y de todos estos marcadores pronósticos, ¿cuál es el mejor? Y aquí en estas curvas RO vemos sensibilidad y especificidad, y para hacerlo muy fácil, aquí en lila, ven ustedes la combinación del contagio de neutrófilos, contagio de eosinófilos, LDH y dímero D. Es decir, la combinación de estos. Y si ustedes quieren incluir, hubiera sido muy interesante hacer dímero D más ferritina, interleuquina 6, yo pienso que va a ser todavía más decidor, pero repito, es solamente una idea. Tenemos lo que se ha hecho, ¿tá? Interesante el nivel de sensibilidad y de especificidad que tienen en cuanto a indicarme como marcador pronóstico cuál es el mejor. No uno por separado, sino el ver cómo se encuentran 4 de ellos. Esto es lo que tenemos, o lo que todos estamos asustados. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos la primera ola, la que estamos todavía sufriendo, ¿sí? La mortalidad o la morbimortalidad del COVID-19. Esto sí, efectivamente va a caer, va a caer. Esta segunda ola, la segunda ola será tan intensa como la primera. Efectivamente, vamos a tener restricción de recursos. Esperemos que ya tengamos o que hayamos logrado
soportar esta primera ola y estemos preparados para una segunda ola y esperemos que esta segunda ola no tenga la cantidad de pacientes. ¿Qué va a pasar en cuanto a pacientes con condiciones urgentes que no sean COVID? Ya tenemos serios problemas en los hospitales justamente en estos pacientes. Son pacientes que no tienen COVID, pero sin embargo tienen una condición seria. En esa segunda ola también se va a ver restringido. Una tercera ola, donde nos hablan de un impacto de este cuidado, este manejo interrumpido de condiciones crónicas. Ya tenemos problemas con los pacientes reumatológicos tomadores de hidroxicloroquina, por poner un ejemplo, y altamente probable que suceda lo mismo en determinados biológicos, porque ese perdió el stock. Y por último, la cuarta ola, donde hablamos de trauma psíquico, de enfermedades mentales, el golpe a la economía, no solamente a la economía del país, a la economía personal. El impacto es terrible. ¿No? Y el síndrome de burnout ya lo estamos viendo en muchos de los que han puesto el pecho a las balas, de esos residentes, de esos muchachos jóvenes a los que realmente hay que sacárseles el sombrero y darles las gracias, de esos muchachos jóvenes residentes que son los que día a día exponen su vida para manejar a estos pacientes. Esto es lo que todavía está por verse. Nosotros estamos aquí. Datos de Italia. Pacientes con una edad media de 63 años, 82% hombres, 68% tenían por lo menos una comorbilidad. Son pacientes ingresados en terapia. 99% de los pacientes necesitaban asistencia respiratoria. La media de la presión positiva no fue diferente, llegando hasta 14 centímetros, un PIB bastante alto. Al 25 de marzo, el 58% estaba en UCI, el 16% recibió alta y el 26% había fallecido. Para terminar, un dato que es interesante, pero que como lo van a tocar otros colegas, solamente lo dejo aquí. Todos los pacientes que van a hacer trastornos respiratorios deben ser tratados de igual manera. ¿Existe diferencia en cuanto al comportamiento, hablemos así, el comportamiento pulmonar de la enfermedad y por ende de necesidad de diferentes conductas terapéuticas respiratorias? Existen diferencias, eso lo van, supongo yo, a tocar otros participantes en este simposio. Muy bien, solamente me quedaría agradecerles, ¿no? Darles las gracias por la atención. Espero que haya satisfecho esta exposición y pues cualquier cosa me tienen a la orden para cualquier tipo de preguntas que nos dejen planteados en el simposio y que con mucho gusto sabré resolver. Tengan ustedes muy buenas tardes.